Ese es el video que vimos de la perito. De manera introductoria, creo que ya vimos un poco la clase de hoy, la importancia de que ustedes adquieran estos fundamentos, ¿no? Para su formación. Y pues bueno, quisiera retomar algunos aspectos importantes cuando hablamos de la investigación científica. Esta parte que tiene que ver con la ciencia, sobre todo con la investigación, vamos a estarla acentuando en el aspecto de los procesos. Los procesos que son sistemáticos, ¿no? Ivette hablaba al principio justo de hacer sistemático y riguroso los pasos que seguimos, y justo en el proceso de esa sistematización es que podemos a un conjunto de datos no ordenados darle esa particular no solo orden, sino significación a la luz de los métodos que vayamos empleando, ¿no? Para procesar esos datos. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Pero las características son estas: la parte sistemática, la parte crítica, la parte empírica. ¿Ah? Eso es lo que comparte el proceso de investigación, pero sobre todo basándonos ya en el aspecto de ciencia, que ya desde aquí lo vamos a estar viendo, ¿no? La semana que viene vamos a trabajar justo con la crítica de qué es ciencia. ¿Ah? Les tengo preparado un ejercicio para que lo vayamos discutiendo, pero les diría, ¿no? Para aterrizar un poco en la antesala de lo que vayamos a trabajar, que ya les adelantaba lo importante que es que ustedes puedan ampliar su panorama a lo que es ciencia. Yo conozco dentro de la universidad, por ejemplo, de un aspecto o de un ambiente académico como es CEU, ¿no? La Universidad Nacional, científicos a los que su perspectiva de ciencia es bastante cerrada, ¿no? Y bastante rigurosa en ese aspecto, no solo a lo mejor de un método experimental, sino de la parte cuantificable, de lo que los números pueden respaldar o no a una investigación. Son tipos de procesamiento bien diferentes, como bien decía Ivette, no es lo mismo la investigación que hizo el compañero, ¿no? En el campo de la genética, donde puedes elegir una muestra, donde puedes controlar la mayoría de las variables, a, por ejemplo, ir, como ustedes decían, a una escena del crimen y procesar lo que te encuentres ahí y tratar de rescatar ahí elementos que puedan fungir en su momento como datos de prueba y convertir toda esa información, que va a ser un conglomerado de datos de muchas naturalezas, en algo sistemático, en algo que pueda significar ciencia para un juez. ¿Ah? Entonces, es muy importante ampliar este panorama, porque el reto que ustedes tienen no es sencillo, y que, como comentábamos, a lo mejor algunos de ustedes se sienten más cómodos con esta ciencia que es numérica, que es cuantitativa, pero la realidad es que les van a tocar de todo tipo de datos en las investigaciones, y en su mayoría, dependiendo varios delitos, por ejemplo, este tipo de datos son los menos. Qué importante es que ustedes tengan esa formación y esa habilidad de adaptarse, ¿no? A los elementos que ustedes están encontrando, y convertir a lo mejor una serie de datos desorganizados en algo que pueda ser sustentable y que pueda fundamentar la conclusión a la que están llegando, y sobre todo la actuación, ¿no? De los jueces en este caso. Bien. Ya hablábamos entonces de la estructura básica. Desde aquí vamos a ir introduciendo, recuerden sus clases de metodología 1. La primera tarea que les vamos a dejar, o que les voy a dejar en este caso particular, tiene que ver con una revisión, porque si bien hace rato que ponía el video y que muchos de ustedes fueron muy honestos en decir, pues no, yo no me acuerdo de esos métodos, la verdad no podría responderlo tampoco, y que, como comentábamos hace rato que les preguntaba cuáles son sus compromisos, gran parte va a ser en este punto muy importante que ustedes hagan este examen de identificar los aspectos que pueden fortalecer, y vayamos a justamente refrescarlos, fundamentarlos, trabajarlos, ¿no? Hacerlos de ustedes, porque va a ser su herramienta de trabajo, insisto con eso. Entonces, la primera tarea que les voy a dejar tiene que ver justo con una lectura. Vamos a estar utilizando este libro de Hernández Sampieri, de Metodología de la Investigación, que es un libro básico. Es un libro muy básico. Muchos investigadores lo retoman como un aspecto que, si bien a lo mejor a la luz de procesos bastante complejos,
se desfasa un poco. Me parece que para ustedes como estudiantes que nos vamos acercando a hacer de la metodología algo que usamos en el día a día, es una herramienta que es muy claro, que es muy didáctico, que es muy accesible para todos, ¿no? Entonces, por eso hemos elegido esta bibliografía como bibliografía básica, que vamos a ir complementando con otro tipo de lecturas. Entonces, la primera tarea que les voy a dejar tiene que ver con esto, volvernos a papar un poco de cuáles son los métodos y sobre todo este tipo de investigaciones en los proyectos de investigación. Y vamos a hacer un pequeño cuestionario terminando la lectura, ¿no? Ahorita les voy a dar un poco las particularidades, eso lo voy a dejar en el tablón de Classroom, ¿no? Ya sea hoy o a más tardar mañana temprano para que ustedes lo puedan trabajar en la semana y lo vamos revisando la próxima clase, ¿ok? De manera general, entonces, tendríamos que partir en la antesala de que vamos a empezar a trabajar más adelante la cuestión de los dictámenes. Tendríamos que partir de que los proyectos de investigación se inician siempre con una idea, ¿ja? Y que tanto el dictamen como el proyecto de investigación, por ejemplo, algo riguroso como lo que hizo el compañero, ¿no? De genética, o algo como una tesis, comparte esos tres ejemplos, o incluso un artículo, ¿no? Que ustedes puedan publicar, comparte el esqueleto, que sería la base inamovible de la metodología. Estos puntos importantes que ustedes tienen que aprender a identificar y como les decía al inicio de esta sesión, los deben encontrar ya sea de psicología, de ontología, de medicina, de lo que ustedes quieran, porque son la base del método científico. ¿Ja? Entonces vamos a empezar justamente por ahí. Entender que tanto el proyecto de investigación como en este caso, por ejemplo, un proceso de investigación forense, va a partir de una idea. Esa idea puede ser muy variable en ese aspecto, pero tiene elementos que cumplen en lo particular. Esa idea debe ayudar a resolver un problema. O sea, esa idea se va a interrelacionar, por ejemplo, con un planteamiento del problema muy definido. Cuando ustedes trabajan en gobierno, yo estuve trabajando en la Fiscalía General de Justicia 4 años. Actualmente ya no me encuentro laborando ahí. Pero el ejemplo del trabajo gubernamental es justamente un campo en el que el perito no siempre tiene la libertad de trabajar de manera amplia los planteamientos del problema, ¿no? Hay asuntos que te llegan para investigar y que tú tienes la facultad y además el deber de analizar las carpetas de investigación. Y tú como experto en determinada materia puedes, por ejemplo, señalar, ¿no? Alguna cuestión que desde tu expertise identificas que va a abonar al proceso de investigación, que es un dato fundamental y que puede servir para los procesos jurídicos subsiguientes a la investigación, que son las audiencias ya sea de vinculación a proceso o de juicio, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa antesala, por supuesto que puedes, ¿no? Ir detallando y definiendo no solo la idea, sino el planteamiento del problema. ¿Se dan cuenta? Un elemento me encadena al siguiente. Sin embargo, hay algunos ministerios públicos que no se prestan a trabajar contigo esta flexibilidad de darte esta apertura como experto que tú puedas asesorarles, ¿no? No es la mayoría, pero hay algunos sí. Y entonces eso nos deja con que tenemos que pulir la capacidad que nosotros tengamos para poder adecuarnos a, dentro de un planteamiento a lo mejor que ya está más definido, lograr obtener datos que nosotros visualizamos que van a ser importantes para ese proceso de investigación en cualquiera de sus etapas. Entonces, siempre vamos a iniciar con una idea, ¿se dan cuenta? Ya sea en procesos académicos de investigación o en procesos forenses. Y que vamos a buscar resolver el problema, aportar algún conocimiento, alguna línea de investigación o generar otras interrogantes que van a aperturar al trabajo a lo mejor de otros expertos. Aquí es donde entran mucho ustedes y ya les adelantaba del dictamen que logré conseguir de los científicos forenses que anexaron a una carpeta. Es una carpeta de investigación de un asunto de la Fiscalía de Trata de Personas. Tengo algunos amigos que están trabajando ahí y ellos están trabajando ese asunto en particular y me comentaron justamente que había un dictamen que era firmado por científicos forenses. Es la primera vez que se ocurre. Y por ello me hicieron favor, ¿no? de facilitarme el dictamen para poderlo trabajar en este curso, que va a ser algo muy importante.
pero que a la antesala un poco de lo que estamos mencionando ahorita, va muy relacionado con qué puedes aportar, ¿no? Como en este caso, científico forense. Y la visión de ustedes es mucho más amplia, ¿se dan cuenta? Si a mí me llaman para investigar un caso, mi visión se va a centrar en la psicología y en las vertientes y ramificaciones, ya sea de la psicología jurídica o de la psicología forense. En el caso de Ivette, pues sería la cuestión de la odontología. Pero ustedes, científicos forenses, tienen una visión muy amplia que pueden en ese aspecto abordar desde fenómenos psicosociales hasta cuestiones técnicas, ajá, que tengan que ver con materias en particular, como genética, como psicología, como ontología, como antropología, y en ese aspecto orientar, ajá, desde esta visión y esta perspectiva que es mucho más integradora, a una persona como un ministerio público o un policía de investigación que dirige una investigación justamente y que no tiene esta visión de la posibilidad de pruebas que ustedes pueden abonar. Entonces se dan cuenta cómo vamos muy empate con lo que les decía al inicio. La verdad es que su perfil, yo le veo mucho potencial en ese aspecto, que cuando los juzgadores, los abogados, las personas encargadas o claves en el proceso jurisdiccional sepan qué es lo que un científico forense es capaz de hacer, se van a empezar a convertir en un elemento muy indispensable porque su perfil es muy amplio. ¿Ja? Entonces, varias de las características que debe tener justo una investigación es qué tan novedosa es, ajá, qué tanto puede lograr inspirar. En el caso de las investigaciones que se hacen a nivel académico, siempre un elemento que se debe cumplir es justamente qué aportación da al campo del conocimiento, que ya lo vamos a ver más adelante cuando abordemos el punto del estado de arte. Pero en el caso forense, lo vamos a centrar al proceso de investigación. Es decir, mi idea, mi planteamiento de problema, ya lo vamos cerrando allí. ¿Qué aporta en este caso en particular? ¿Qué aporta para resolver una interrogante que pueda ser clave, ¿no? En este caso. Ya lo vamos a ir aterrizando casos en particulares, reales, que les voy a traer para que trabajemos, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, nos vamos acercando a diferentes tipos de realidades, ajá, realidades que son de alguna manera objetivas, y con objetivas me refiero a que son medibles, cuantificables. Y ahí, pues, usamos el método cuantitativo. Ajá. Va a haber otro tipo de realidades que son subjetivas. Ojo con esta palabra porque me parece que está muy satanizada. No nos vayamos con el estereotipo de que si uso o empleo el término subjetivo tiene menor validez que algo objetivo. Simplemente en metodología, cuando hablamos de información subjetiva, nos estamos refiriendo a la cualidad de un tipo de información. Es decir, imagínense que ustedes van a hacer una investigación sobre el proceso emocional que sufre una víctima de violación, ¿no? Entonces, como su categoría en este aspecto que les está interesando, la variable que les está interesando referir o encontrar o ampliar, tiene que ver con ese contexto emocional, lo que van a preguntar a la muestra de personas, a la mejor que pueden entrevistar para recuperar esa información, va a tener que ver justamente con sus emociones. Entonces ahí podríamos utilizar técnicas como son entrevistas abiertas en donde la persona nos hable de su vivencia subjetiva. Eso es muy importante. ¿Y a qué me refiero con una vivencia subjetiva? Puedo vivir yo, por ejemplo, un hecho terrible como un accidente, como una violación, y no presentar la misma afectación que otra persona que sufre el mismo hecho. Y eso se debe a diferentes factores que están incidiendo y haciendo complejo este fenómeno, como mi edad, las herramientas que yo tengo, las vivencias que tengo, mi capacidad de resiliencia, si tengo, por ejemplo, apoyo social en mi entorno o no lo tengo. Son cuestiones de este tipo que pueden de alguna manera o detonar situaciones de crisis o amortiguar que ocurran, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso las vivencias son subjetivas, porque son particulares. Cada quien vivencia un hecho de forma bien diferente. Entonces, lo que hace el método cualitativo en este aspecto, y sobre todo cuando queremos enfocarnos en aspectos subjetivos, es
particularizar cómo este individuo en concreto vivenció desde su particular punto de vista determinado hecho. Y entonces, si me interesa eso, mi enfoque tiene que ser el cualitativo. Esos son datos, por ejemplo, que recuperamos mucho en las periciales en psicología, porque hacemos entrevistas, porque hacemos justamente una recopilación de signos y síntomas que presenta X persona derivado del efecto, por ejemplo, de un hecho delictivo, ¿no? Entonces, vean la diferencia entonces. Ese es el tipo de datos, ¿se dan cuenta? Y por el otro lado, son realidades, cuando nos acercamos a realidades intersubjetivas que mezclan datos o aspectos tanto subjetivos como objetivos. Ahí es donde mezclamos los enfoques y utilizamos el enfoque mixto. Una pericial en psicología, por ejemplo, ustedes van a ver más adelante una materia que se llama psicometría, ¿no? Y la psicometría tiene que ver con la utilización de test y baterías psicológicas, donde ya son un elemento subjetivo de la psicología, que es, por ejemplo, la conducta o el comportamiento o las emociones, sistematizado por medio de elementos objetivos, estandarizados. Por eso se utilizan los test. Entonces, en ese sentido, en una pericial en psicología que está completa, que está bien construida, van a utilizar o van a ver que utilizamos enfoques mixtos, porque mezclamos tanto los resultados de esas pruebas que manejan datos numéricos, cuantificables, identificables en determinada escala, como elementos subjetivos, que es cómo se sintió la persona, ¿no? Cómo te lo puede detallar, cuál fue su vivencia particular, y esos datos se correlacionan. Entonces ahí encontramos justamente datos intersubjetivos, ¿se dan cuenta? Es en su mayoría lo que ustedes van a encontrar en el campo forense, salvo que se especialicen como en una área en particular que tenga exclusividad en ciertos tipos de datos y procesamiento, como genética, por ejemplo, como química, ¿no? Pero si no es así, casi siempre vamos a ver este tipo de mezclas de datos. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de donde vamos a obtener esta información? Las fuentes son muy variadas. En el campo forense vamos a trabajar obviamente con personas en su mayoría. Los acercamientos que ustedes puedan tener a esas personas pueden ser directos o indirectos, pueden ser mediante entrevistas, observación directa o incluso pueden ser mediante lectura y análisis de declaraciones. Entonces utilizamos tanto experiencias como materiales escritos. Hay estudios que, por ejemplo, implican ir al campo, revisar, hacer una revisión, por ejemplo, no solo de campo, en el campo físico, sino a lo mejor en el campo virtual de X o Y situación, ¿no? Si, por ejemplo, estoy investigando un hecho de violencia digital, en donde se compartió material íntimo de una víctima y yo soy, eso lo podrían hacer ustedes como científicos forenses. Actualmente lo hace, por ejemplo, la policía cibernética. ¿Y qué rastrean? Pues ese material, en qué páginas está, por ejemplo, ¿no? Entonces es un poco acercarnos a dónde está la huella digital de esos datos. Y lo que hacen es meterse a indagar en un montón, ya sea de redes sociales, de páginas web, incluso de páginas de pornografía o de deep web, donde encontramos situaciones incluso, yo les hablaba de violencia digital en el sentido de compartir imágenes, por ejemplo, íntimas, pero también qué pasa con estas redes de pornografía infantil, donde podemos encontrar todo este material sensible distribuido en diferentes páginas. Ustedes podrían hacer todo este rastreo e ir capturando paso por paso en dónde encontraron cada cosa y documentarlo. Lo que les decía en la lámina anterior, sistematizar un mundo de información que está desorganizada. Entonces, como verán, las fuentes son muy variables. Y ahí agregaríamos justo la parte de las teorías, que es muy importante el fundamento científico en el bagaje epistemológico en el que ustedes estén basando, y aperturarlo a otro tipo de material, desde conversaciones, como les comentaba, internet, una inmersión en el campo, ¿no? Obviamente las posibilidades son infinitas. Aquí es muy importante qué tanto ustedes pueden visualizar esta variedad
de opciones y por eso les decía, su perfil en particular, el del científico forense, se presta muchísimo a eso, ¿no? Ustedes podrían decir, en un caso, por ejemplo, de un agresor, de una posible investigación de un agresor serial, que vamos a ver uno en el curso, puedo recomendarles ir a este lugar, vamos a recuperar estos datos, necesito tal pericial, necesito procesar las declaraciones, necesito hacer un perfil psicológico, todos estos elementos desde su perspectiva, que es súper integradora, podrían facilitar bastante el trabajo, ¿no? A alguien que no es experto en todas las ciencias forenses y ellos son quienes dirigen la investigación. Entonces, su campo se presta mucho a la asesoría, ¿se dan cuenta? Y a esos elementos como de forma en donde van oportunamente dirigiendo de cierta forma a los actores principales del sistema de justicia y sobre todo en los diferentes procesos de las etapas de investigación. En el proceso inicial, pues es el Ministerio Público y el Policía de Investigación, donde ustedes pueden abonar información relevante de un hecho.